¿Qué es la estructura de las revoluciones científicas? Pues se trata de un ensayo publicado en 1962 por el historiador y filósofo de la ciencia Thomas Kuhn, que propone una nueva visión de cómo se produce el cambio y el progreso científico. Según Kuhn, la ciencia no avanza de forma lineal y acumulativa, sino de forma discontinua y paradójica, mediante saltos cualitativos que él llama revoluciones científicas. ¿Qué es una revolución científica? Pues es un proceso de transformación radical de las teorías, los métodos, los conceptos y los problemas que definen una disciplina científica. Una revolución científica se produce cuando surge una nueva forma de ver y explicar la realidad, que es incompatible con la anterior, y que acaba imponiéndose como la más válida y aceptada por la comunidad científica. Una revolución científica implica un cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Pues es el conjunto de creencias, valores, supuestos, reglas y prácticas que comparten los científicos de una determinada época y campo de estudio, y que determinan lo que es la ciencia, cómo se hace la ciencia y qué se puede investigar y conocer en la ciencia. Un paradigma es una forma de ver el mundo, una visión compartida que da sentido y coherencia a la actividad científica. ¿Cómo se pasa de un paradigma a otro? Pues según Kuhn, hay dos fases principales en el desarrollo de la ciencia normal y la ciencia extraordinaria. La ciencia normal es la fase en la que los científicos trabajan dentro de un paradigma establecido, resolviendo los problemas y las cuestiones que plantea ese paradigma, y aplicando las teorías y los métodos que lo sustentan. La ciencia normal es una fase de consolidación y refinamiento del conocimiento científico. La ciencia extraordinaria es la fase en la que los científicos se enfrentan a anomalías, es decir, a hechos, datos o fenómenos que no encajan o contradicen el paradigma vigente, y que ponen en cuestión su validez y su capacidad explicativa. La ciencia extraordinaria es una fase de crisis y de búsqueda de soluciones alternativas al paradigma dominante. Es en esta fase donde surgen las revoluciones científicas, que suponen el reemplazo de un paradigma por otro. Algunos filósofos de la ciencia, como Karl Popper, criticaron la idea de Kuhn de que la ciencia normal se basa en la resolución de rompecabezas dentro de un paradigma, y que la ciencia extraordinaria se basa en la confrontación de anomalías que conducen a una revolución. Para Popper, la ciencia se caracteriza por la falsación permanente de las teorías, y no por su aceptación acrítica o su sustitución irracional. Popper defendió el criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia, y el progreso científico como una aproximación a la verdad. Otros filósofos de la ciencia, como Imre Lakatos, criticaron la noción de inconmensurabilidad entre paradigmas y la falta de un criterio racional para elegir entre ellos. Para Lakatos, la ciencia se compone de programas de investigación, que son conjuntos de teorías relacionadas por un núcleo duro y una heurística positiva y negativa. Los programas de investigación se pueden comparar y evaluar según su capacidad de generar predicciones novedosas y corroboradas. Lakatos defendió el criterio de progresividad y regresividad de los programas de investigación, y el progreso científico como una racionalidad metodológica. Otros filósofos de la ciencia, como Paul Feyerabend, criticaron la visión de Kuhn de que la ciencia se rige por paradigmas compartidos por las comunidades científicas, y que la ciencia es una actividad especial y privilegiada. Para Feyerabend, la ciencia es una práctica social e histórica, que no tiene un método único ni universal, y que se basa en la pluralidad y la diversidad de enfoques y perspectivas. Feyerabend defendió el criterio de anarquismo epistemológico, y el progreso científico como una liberación de la opresión y la dogmatización. Estos conceptos fueron propuestos por el historiador y filósofo de la ciencia Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, publicado en 1962. Este libro ha tenido una gran influencia y repercusión en la sociología del conocimiento y la epistemología, y ha significado la popularización de los términos paradigma y cambio de paradigma.